¿Qué tal todos? Bienvenidos a este episodio de Alondra Podcast. Hoy estoy muy emocionada con nuestra invitada. Ya tenía el placer de conocerla hace un tiempo corto y conocí su historia. Nos faltó profundizar en aquella ocasión y estoy muy orgullosa, muy contenta que haya aceptado esta charla y sobre todo por la persona que es, que llegó a ser y todo lo que ha pasado, que eso es lo que queremos hablar. El proceso y quiénes somos hoy en realidad. Hoy estamos con la diputada Petrona de la Cruz Cruz, escritora, dramaturga, actriz y directora de teatro en lenguas indígenas, por decir algo, porque si les leo todo el currículum no terminamos hoy y nos vamos en lectura. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Gracias por aceptar. No, al contrario. Le decía fuera de cámaras antes de iniciar, siempre queremos que esto sea un espacio de voz. Y de voz es lo que quiera contar cada persona, pero también que narremos nuestras propias historias, porque muchas veces nuestras historias se han contado desde otras voces. ¿Quién es la diputada Petrona? Bueno, actualmente soy la diputada Petrona de la Cruz Cruz. Soy originaria de Sinacantán, hablo la lengua tzotzil. Y en tzotzil mi nombre es Petut de la Cruz, Lige Montanza Sosle. Bueno, Petrona nace en un pueblo de Sinacantán. Nací, crecí hasta los 17 años. Anteriormente decía lamentablemente, pero ahora digo que a veces las cosas son marcadas en el camino porque eso nos hace abrir caminos que uno a veces piensa, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Y a veces cuando anteriormente yo estaba enojada con la vida, con los hombres más que nada, tenía un terror con los hombres, tenía un odio con los hombres, pero luego llegó un momento de decir, ¿por qué? Creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y puede ser una parte de la transformación de la vida cuando nos sucede algo. Cuando tropiezo en una piedra no es porque la piedra se quiso poner, sino porque en ese momento me dio a saber por qué tuve que tropezar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a los 17 años me secuestran y me violan. Y entonces de esa violación pues tuve un hijo porque quedé embarazada. Actualmente mi hijo tiene 40 años, apenas los cumplió. Cuando nace mi hijo, pues se me cayó el mundo encima, porque yo tenía otros sueños, otras metas de continuar como joven, como mujer, aunque de niña y de adolescente me truncaron mucho porque no dejaban que yo estudiara por ser mujer. ¿Cómo era ser niña en la comunidad en Sinacantán? ¿Había infancias para empezar? No, bueno, para mí no lo hubo. Y para muchas niñas tampoco, porque eran otros pensamientos anteriormente que nosotros como mujeres, y más que nada como mujeres indígenas, no teníamos el derecho de ir a la escuela y prepararnos. El único era prepararnos para ser buenas esposas, buenas madres, y entonces yo desde niña me enseñaron a hacer los quehaceres de la casa. Yo crecí mucho con mi abuela y por eso de los 6 hermanos fui la única que aprendió a hablar el 100% de la lengua indígena, que es eso, por mi abuela. Porque mi abuela era de Sinacantán y entonces acompañaba mucho a mi abuela a traer leña. Porque anteriormente, cuando no se tenía dinero para comprar la comida, había trueque. Entonces mi mamá hacía mucho trueque. Ella cambiaba frijoles con huevos o frijoles con arroz o maíz había un gran trueque. O, por ejemplo, ella le daban maíz para que hiciera tostadas, ella los hacía y ella le daban maíz para podernos dar o le daban frijol para podernos mantener. Entonces, yo como ser la mayor, entonces yo tenía que ir por la leña todos los días a las 5 de la mañana, así que todos los días me levantaba a las 3 de la mañana para que ya hubiera un poquito de café y una tortilla con sal o algo así para luego irme a la montaña con mi abuela a las 5 todos los días. ¿Qué edad más o menos? Como unos 7, 8 años.
Sí, yo recuerdo que entonces a esa edad lloraba mucho porque iba con mi abuela, no tenía zapatos y como en ese entonces habían momentos en el invierno que caía mucha helada, hasta estaba blanco el pasto, la tierra, y entonces yo me acuerdo que lloraba de niña, y mi abuela me regañaba y me decía apúrate y camina, pero nunca ella pensaba, pero mi abuela como ya tenía el pie más así como ya acostumbrado, ya no muy lo sentía, pero yo como niña sentía y lloraba al pisar la helada porque se me partían los pies y sangraban. Y yo recuerdo una vez que llegué a la montaña con mi abuela y empecé a cortar la leña y como sentía mucho frío, cuando yo quise cortar la leña no pude cortarlo y me corté el pie en la rodilla. Allí llegó el machetazo llegó y se abrió tanta la herida, salió mucha sangre, me acuerdo. Y entonces lo que mi abuela me hizo, que yo le pusiera tierra y que yo lo tapara con una hoja de roble y me rompí un pedazo del vestido que yo llevaba y me lo amarró y me dijo, búscate un bastón y vas a llevar la leña. No porque te cortaste el pie, vas a dejar de llevar leña. O sea, no paró ninguna. No, para nada. Y entonces yo recuerdo que vine a la casa, pues mi mamá tan linda que siempre fue, me curó el pie con una hierba que se llama maravilla, lo recuerdo muy bien, y me puso una pomada que se llama mentolato, también lo recuerdo muy bien, y entonces, bueno, y así fue mi infancia, todos los días, ayudar a mi madre, al cuidado de mis hermanos por ser la mayor, y acompañar a mi abuela a la montaña por la leña, y ya después cuando crecí un poquito, como a los 9, 10 años, aparte de ir a traer la leña con mi abuela, pues después de salir de la escuela, que llegaba yo todos los días tarde, por eso nunca avanzaba en la escuela, porque llegaba tarde y también en la escuela me castigaban, después de salir de la escuela, iba a traer por más leña con mi hermano mayor que yo tenía. Saliendo de la escuela, a seguir trabajando. Sí, entonces por eso también, no sé, desgraciadamente o lastimosamente también fui violada por mi hermano también. ¿Su hermano mayor? Mi hermano mayor me violó a los 10 años. Es un proceso que lamentablemente es realidad de muchas mujeres. Estadísticamente, el violador está en la casa. Claro. Porque luego nos dicen que porque uno tiene la culpa, que porque uno también quiso y que por eso nos pasa lo que nos pasa. Y como fue a los 10 años, pues no pasó nada, bendito Dios, no quedé embarazada, nada. Yo le contaba a mi mamá que me creía, pero mi papá no me creía. Él pensaba y mi abuela menos, y decía que porque yo era la que estaba mintiendo. Entonces, por eso a los 17 años, cuando ya me violan y me secuestran y nace el niño, muchos pensaban que era de un familiar. Por la situación que yo había vivido anteriormente. Entonces, como cuando nace mi hijo, mi madre cae en coma, entonces, al mes de nacido el niño, mi madre fallece. Entonces, mi abuela y mis tías me echan la culpa a mí, que por culpa mía había fallecido mi mamá. Porque por el embarazo y por que yo tuve la culpa de que di ese disgusto a mi madre y por eso cayó en coma y luego ya ella no pudo recuperarse. ¿Cómo se vive el secuestro? ¿Cómo se llega a dar el secuestro? El secuestro se llega a dar porque cuando yo termino la primaria a los 17 años, yo quería seguir estudiando, pero ya no tenía la oportunidad. Entonces yo le dije a mi mamá que yo por lo menos quería ser alguien en la vida y entonces aprender algún oficio. Entonces me dice mi mamá, ¿qué es lo que quieres aprender? Entonces yo quisiera aprender corte para que yo sea profesionista, modista en un momento dado. Entonces mi madre me trae a San Cristóbal de las Casas a aprender corte con una señora, doña Josefa, que era muy buena señora, ella me enseñó mucho y yo aprendí bastante. Entonces yo me quedaba a dormir en la casa de ella, pero un cierto día yo me quise regresar a mi pueblo. Mi padre trabajaba en un autobús que era transporte de Sinacantán, pero ese día yo como nunca me enteré, porque no es como ahora que ya hay teléfonos y todo eso. Nunca supe que a mi papá se le descompuso el camión y él nunca vino. Tal vez eran las circunstancias del destino que iba a pasar, porque entonces ese día
No vino mi papá porque se descompuso el autobús. Apareció un carro y me mintió que me iba a llevar a Sinacantán. ¿Un carro público, una combi, de transporte público? Era como gente de Sinacantán que... De la comunidad. De la comunidad, y entonces me acuerdo que era una combi roja y me dijo que iba a ir a Sinacantán, pero que iba a ir por más gente al mercado a recoger, y entonces yo le dije que estaba bien, me subí, pero ya luego, ya cuando me subí, ya no se fueron al mercado, se desviaron por otro lado, y entonces cuando vine a ver, ya estaba yo debajo de unos árboles grandes, ahí me bajaron entre dos personas, ahí abusaron de mí, y de ahí luego me pusieron algo en la boca para que yo no pudiera hablar y un pasamontaña. Y así me llevaron a otro lugar y allí me encerraron. Tuve, creo, como, no sé, 8 días, 10 días, no lo sé cuánto tiempo estuve allí. Y allí siguieron abusando más de mí todavía y allí quedé embarazada. Entonces, gracias a Dios, un día se emborrachó el hombre que me estaba cuidando y es como la forma que yo pude escapar. Ok, ¿usted se escapó del lugar? Me escapé, sí, me escapé, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Yo no sabía a dónde ir. No sabía dónde estaba. Ni sabía ni a dónde estaba. Entonces llegué, me acuerdo, en la casa de una señora y le dije, pregunté dónde estaba y qué era, y le empecé a comentar y él me dijo, pues la forma que te tienes que ir es en esta forma y vete y pasa el camión a tal hora, y entonces fue como la forma que yo me pude venir y llegar a San Cristóbal. Okay. Y entonces cuando llegué a San Cristóbal, pues ya no sabía si ir con la señora donde Dios había estado aprendiendo corte o ir con mi mamá. Pues mejor decidí ir con mi mamá porque me sentía yo tan mal, no sé, claro. No sabía ni qué hacer, ¿no? Y me fui con mi mamá y entonces mi mamá tampoco le dije nada porque cuando me tuvieron me decían que si algo yo decía o que si algo pasaba, que iban a matar a mi familia. Entonces yo no sabía si iban a cumplir las amenazas que ellos me habían dicho, pero por temor yo nunca dije nada que había pasado. Entonces para mi mamá siempre yo estuve en San Cristóbal aprendiendo corte y ella nunca supo que... No hubo búsqueda por eso. No. Y entonces ya fue cuando nació el niño, fue que se enteró mi mamá el día que el niño nació. ¿Usted se enteró antes? No, tampoco, no, tampoco. Tuve varios abortos, ¿cómo le dijera yo? Por ejemplo, cuando yo me siento mal, porque yo tenía retrasos menstruales cuando era jovencita, ¿no? Entonces yo pensé que era un retraso menstrual, pero luego yo me empecé a sentir mal y todo. Yo me acuerdo, en ese entonces mi madre me llevó con un curandero del pueblo y entonces el curandero dijo que era brujería lo que yo tenía y que por eso tenía duro el estómago. Okay. Entonces dijo, bueno, ya fue que después pasó, dice, le voy a dar una hierba para que ella se le ponga suave, blando el estómago, para que así ya le venga la menstruación normal. Bueno, y ya me acuerdo que me dio unas hierbas, me dio pastillas vaginales, y entonces yo me acuerdo que arrojé mucha sangre, muchísima sangre. Entonces pasó y entonces a los 4 meses me volvieron a dar otra toma y otra vez volví. Entonces yo ya no podía caminar. Ya me levantaba y me agarraba de la pared porque ya no tenía ni fuerzas, porque me quitaban tanta sangre, arrojaban mucha hemorragia, pero no había ni que sueros, que vitaminas, nada. Entonces yo me acuerdo que cuando yo quería levantarme para ir al baño, casi gateando y me agarraba de la pared para poder salir. Entonces cuando ya me llevan a curar, ya casi a la tercera, le fueron a decir al curandero que yo seguía sintiendo mal y que ya... No había mejoría. Pues. No había mejoría y que pues ya había bajado mucha hemorragia. Entonces dijo el curandero, no, lo que pasa es que la brujería antes era un cebo, dice, ahora ya se convirtió en un sapo, por eso ya se mueve. Porque yo sentía que algo se movía en el estómago. Pero entonces él me dijo, dice, no, pues ahora ya la misma hierba ya lo transformó y ahora ya no es el cebo, ahora ya se convirtió en un sapo. Dentro de usted. Dentro de mí. Y yo, un sapo en mi estómago, bueno. Creo que yo pienso que fue una obra de Dios o el destino de mi hijo, creo yo que nació, claro. Porque me iban a dar la tercera toma para que supuestamente el sapo lo abortara o saliera, ¿no?
Pero dijo el curandero que se iba a ir a sembrar frijol y maíz a tierra caliente y que cuando él regresara me iba a dar la toma. En ese lapso, cuando él se va, es cuando nace mi hijo. O sea, estamos hablando que ya tenía usted tal vez 8 meses, 9 creo, meses, sí, digamos, ¿no? sí, Hablando sí. de estos tiempos aproximados. Pero como no creció nada, porque pues no había ni alimentación, no había de control prenatal, nada había. Entonces, cuando ya nació mi hijo, el 16 de agosto, llegó el médico que fue a traer a mi tía, me llegó a ver, porque me estaba muy mal, y el doctor dijo, no, lo que tú tienes, párate, camina, porque lo que pasa es que tú vas a ser madre a las 6 de la tarde. ¿Cómo? Sí, tú vas a ser. Y entonces en ese momento cuando mi madre escucha, se desmaya y ya no vuelve a hablar más. Porque ella dijo, ¿cómo que va a tener un hijo? Y entonces ya fue que en ese entonces nace mi hijo a las 5:45 de la tarde y mi hijo pesa 1,2 kilos. Nada, era, no sé, un bebecito. Yo no sé ni cómo creció, no lo sé. Te vas a convertir en mamá en unas horas. ¿Cómo fue No eso? sentí así algo, no sé, empecé como a pensar, mamá, ¿cómo? Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Cómo que sucedió? Yo nunca pensé que quedé, de la violación quedé embarazada. Pero ya en ese momento dije, porque anteriormente no nos hablaban de la sexualidad, Claro. no nos hablaban de la menstruación, De la protección, nada, claro. nada en absoluto. Y entonces era como muchas dudas, pero también temor y escuchar los gritos y los regaños de mis tías, de mi abuela, que si era de mi hermano, era de mi papá, era de mi primo, era de quién era el hijo, de quién era, que yo lo dijera en ese momento. Porque pues era yo una mujer ofrecida, era una loca que me había ofrecido saber con quién. Y que por culpa de mi madre se había quedado ya enferma. Y entonces, pues yo no podía decir nada. No podía decir nada porque como yo me habían amenazado también que si yo hablaba todo iba a pasar, entonces me quedé callada y entonces, y eso era más también los regaños que yo recibía por no decir nada, que no contestaba y no quería decir de quién era y más que nada, qué había pasado en mi vida anteriormente. ¿Cómo se vive el inicio de la maternidad? Terrible, terrible, porque no sabe uno, en ese momento no está uno preparada y no se sabe qué hacer. Y por ejemplo, no sabía qué hacer en ese momento. Me acuerdo que la enfermera que me atendió me dijo, regálame el niño, regálamelo, y yo me hago cargo del niño. Y yo decía, pero es mi hijo, ¿por qué lo voy a regalar? Es mi hijo. Y entonces, y mi mamá me decía, enseñas que yo no lo regalara, me decía que no. Y entonces, de no tener leche para amamantarlo, de pensar que... Y yo me acuerdo que en ese entonces era un mundo que mi mente, porque pensaba, mi madre está enferma, yo aquí enferma sin poderme mover, porque después del parto no me podía mover tampoco, porque estaba totalmente débil. No tenía... Yo recuerdo que un tío que supo que había pasado en mi vida, entonces me llevó, me acuerdo, vitaminas, me llevó leche, me llevó sueros y con eso, más o menos, pero no, yo tenía ya los 40 días y yo no me podía ni levantar de la cama, no me podía levantar de la cama, pero mi madre murió al mes de nacido mi hijo. Mi hijo nace el 16 de agosto y mi madre fallece el 21 de septiembre. Okay. Ese día, cuando mi madre se puso muy grave, me corrieron de mi casa y me dijeron que me fuera. ¿La culpaban directamente? Directamente la muerte de ella. Me sacaron, me fui. No pude estar en el entierro de mi madre. La vi cuando la llevaron al sepelio. Yo vi cuando, a los 9 días de la muerte de mi madre, fui a verla al cementerio. Porque yo no estuve acá, no, ella falleció. ¿Pudo hablar antes con ella? Cuando me sacaron de la casa, me acuerdo que me acerqué a la cama de ella, donde ella estaba, y le dije, mamá, perdóname. Yo sé que por mi culpa te estás muriendo,
Y entonces me acuerdo que mi madre, como que tenía el suero en la mano, como que ella quiso levantar la mano y me agarró la mano y me la apretó bien fuerte. Casi abrió los ojos y los volvió a cerrar y ya fue el último que se fue. Pero sí se ve de alguna manera como un... ¿Te escuché, hija? Porque cuando yo estaba en la orilla de la cama, yo le dije, mamá, perdóname si por mi culpa te estás muriendo. Y ya fue, le dije, yo fui violada por un hombre. En ese momento le conté a mi madre. Le dije que había sido violada y que quién era el hombre y que yo me habían amenazado, porque pues ella se estaba muriendo. Claro. Entonces me acuerdo que me agarró la mano y me la apretó fuerte y entonces abrió los ojos como diciéndome. Te escuché. Exacto. Entonces ya me fui de la casa en ese momento. Ya como a las 11 de la noche me avisaron que ella había fallecido. Yo me fui de la casa como a las 4 de la tarde, más o menos. ¿A dónde? En la casa de una tía. Ahí me fui en la casa de una tía y entonces ya como a las 11 de la noche me avisaron que ella había fallecido. Y entonces yo no pude venir en el momento cuando ella estaba ahí, que la estaban velando, yo no estuve. Yo no, tampoco fui, cuando ella fue a la iglesia, a la misa del cuerpo presente, tampoco. Yo la fui a ver hasta los 9 días en el cementerio. Entonces, la última vez que vi a mi madre fue cuando ella estaba ya casi agonizando. ¿Se vive el proceso de duelo? ¿Se puede vivir el proceso de duelo? Muy difícil por razones de que después que pasan los 9 días, me dicen que me venga a la casa a hacerme cargo de mis 5 hermanos. Más el bebé. Más el bebé de 1 mes. Y entonces yo me quedo allí al cargo de mis 5 hermanos, pero me quedo sola, porque después mi papá se viene a vivir con otra señora a San Cristóbal. Ahí al momento. Sí, al siguiente día. Y ya fue que pues yo tuve que trabajar y ver la forma de mantener a mis hermanos y sacarlos adelante los 5. Y estamos hablando de una niña de 18 años, 17 sí, años. Cumplí 18 años precisamente el día que enterraron a mi madre. ¿Cómo se vive todo este caos? ¿Cómo se entiende este caos? Se vive con mucho dolor, pero también con mucha responsabilidad, de que es como uno madura, como diciendo a la fuerza, ¿no? Porque se tiene uno que hacer responsable, sí o sí, porque, claro, ¿a quién le digo, mira, no puedo mantener a mis hermanos porque no sé trabajar? O a quién le digo, sabes, que no sé cómo se cuida un bebé porque apenas tengo un bebé. No, ahí como quiera, aprendí a crecer al bebé, aprendí a sacar adelante a mis hermanos. Entonces, bastante difícil, porque vivir un duelo no es fácil. Y hacerse responsable de 5 hermanos tampoco es fácil. Pero bueno, y entonces ya cuando al año de que falleció mi mamá me dijeron pues que me fuera de la casa otra vez porque ya era momento de que yo me fuera porque iba a llegar mi papá con la esposa nueva. Durante el tiempo que estuve el año ahí antes que mi papá se casara de nuevo, pues viví vendiendo tortillas, lavando ropa ajena, seguía con los trueques también, cargaba leña, me iba muy temprano a cargar leña, luego a hacer trueques, mantener a mis hermanos. Era muy difícil, bastante difícil porque pues tenía una gran responsabilidad. Ahora ya no solo iba por la leña y mi mamá hacía el trueque, sino yo tenía que ir por la leña y al mismo tiempo también hacer el trueque. Y cuidar a todos mis hermanos y lavar la ropa y la comida y todo eso. Un año pasó así, bastante difícil, pero pasó. Ya al año cuando me dicen que ya me voy a ir porque pues yo ya no debo estar ahí en la casa, entonces me voy a trabajar en las ferias de los diferentes lugares. Me fui a varios lugares, por ejemplo a La Concordia, a Revolución Mexicana, a Valparral, a diferentes lugares, a Chiapa de Corzo también estuve mucho ¿Con tiempo. el bebé? Con el bebé. ¿Cómo se empieza a vivir ahí la maternidad? Porque ahora sí ya era una maternidad sola, ¿no? Como mi hijo tenía un poquito más de 1 año, ya caminaba el niño, lo perdí 3 veces en las ferias.
y la señora que me tocó con ella trabajar era muy estricta. Y me decía que yo había llegado a trabajar no a cuidar a un niño, que el niño hay que se cuidara solo. ¿Cómo se iba a cuidar a un niñito casi de 2 años? Claro. Y entonces ya la última gota que derramó el vaso fue cuando estuve en la feria de Chiapas de Corzo, y entonces ahí fue cuando mi niño se volvió a perder. Entonces yo le dije a la señora, yo voy a buscar a mi niño. Me regañó, me dijo que no era mi trabajo, que mi trabajo era estar ahí atendiendo el negocio y todo eso, pero yo le dije, voy a buscar a mi hijo. Busqué a mi hijo y me acuerdo que no lo encontraba, y lo vine a encontrar hasta las 5 de la mañana durmiendo debajo de una glorieta. Que gracias a Dios no era tanto el peligro como es ahora. Encontré a mi hijo y entonces dije, me voy a regresar a mi pueblo. No sé qué vaya a hacer, pero a ver qué hago. Me voy a regresar. Como pude, regresé a mi pueblo porque la señora tampoco me quiso pagar de los meses que yo trabajé. Me dijo que porque cuando hice el trato con ella me dijo que me iba a pagar 60 pesos mensuales. Pero que no me iba a pagar porque para qué quería yo si iba yo a tener comida, techo, y que me lo iba a guardar mi dinero. Por decisión de ella. Por decisión de ella. Okay. Y yo pues dije, está bien. Es un ahorro. Claro. Y acá le dije que me iba a ir y le dije que me pagara lo que yo había trabajado. Ella me dice, si yo no te debo nada. ¿A poco la comida donde dormiste era gratis? No, era parte de tu trabajo. Así que date por bien servida. Y entonces como pude me regreso a mi pueblo y llego a la casa de una tía, y entonces mi tía me dice, ¿sabes qué? Aquí puedes estar en la casa, pero tendrás techo y comida, pero no te puedo pagar. Okay. No, está bien, no pasa nada. Y ya estuve un tiempo ahí con mi tía y ella me dice, oye, ¿y por qué no estudias? Y me acuerdo que me dio risa y le digo, ¿yo estudiar? Sí, dice, estudia. Para estudiar no hay edad. Ah, pero tengo a mi hijo. Pues sí, pero estudia en la tarde. Y tú me ayudas aquí en la mañana y ya en la tarde, pues ahí que queda el niño, yo te lo veo. Y entonces como empecé a estudiar la secundaria, ya luego terminé la secundaria. Estaba yo en la secundaria cuando me ofrecieron el proyecto, me llegaron a buscar unas personas sobre un proyecto de MEXFAM. Okay. Que estaban buscando actrices indígenas y que era de un proyecto para una obra de teatro sobre planificación familiar. ¿Usted ya se dedicaba a ser actriz? No, nada, ni nada. Conocimiento. No. Ya fui, me quedé, entonces hicimos el proyecto con MEXFAM, se presentaron 25 presentaciones en diferentes lugares. Wow. Con el mensaje de planificación familiar, y la obra se tituló Entre menos burros más solotes. Okay. Y yo fui la protagonista de la obra. Okay. Entonces, cuando yo estaba ya en el escenario actuando y todo eso, yo empecé a sentir una transformación en mi vida. Como que empecé a sentir algo que yo estaba sacando como que lo que me dolía. Además del tema, ¿no? Sí, claro. Lo que me dolía, el odio que yo sentía de odiar a los hombres, de odiar a la vida, por qué me dio esta vida, de vivir de esta manera. Entonces cuando yo me subo al escenario, empecé a sentir algo muy bonito, diferente. Y entonces cuando termina el proyecto, me dicen que si me quería quedar para otra obra, entonces pues le digo, pues sí, me quedo. Y entonces es como empiezo yo como a enamorarme, yo así le llamo, a enamorarme del teatro. Okay. Y entonces empecé como sentí que me fui empezando a fortalecer, a empoderarme, porque sentí como parte de una terapia también dentro del teatro. Uh-huh. Algo que me empezó como a fortalecer, que no fue fácil, pero me empecé a sentir como con una libertad, con una gran paz en el corazón, sentía sentir así con el teatro. Y ya después en los años, eso fue en los 80 y en los 90, ya me empiezo a formar como escritora dramaturga. Okay. Sí. A raíz de toda esta experiencia. Exactamente. Okay. Sí. ¿Y cuándo se vive el proceso de duelo? Ahí en el teatro se vivió el proceso de duelo de ya todo lo que había pasado, de todo lo de la casa, de salir, que no estudiar, que la infancia, ahí se vive el proceso de... Sí, por ejemplo, yo no podía, no sé, y ahora, por ejemplo, después de 30 años de estar en el teatro,
Ahora, pues, no, para mí los hombres ahora, ya no tengo un odio. Yo digo, hay hombres buenos, hay personas buenas, que no todos nos hacen daño y que no todos tienen la culpa de lo que me pasó. Entonces, empecé a ver la vida de diferente forma. Entonces, y luego, pues me acuerdo que a los 10 años también de mi primer hijo que tuve de la violación, pues me volví a enamorar. Y ya me tuve al segundo hijo. Y entonces, ¿Cómo se vivió esa? Porque yo creo que una experiencia totalmente diferente, ¿no? Muy diferente porque allí hubo enamoramiento. Hubo enamoramiento y entonces, era una persona que tal vez supo ganarme el momento que cuando yo ya estaba como ya casi ya, tal vez fuera de todo lo que yo había pasado, del proceso, de todo lo que yo había vivido. Llega a mi vida y entonces me enamoré y pues tuve a mi segundo hijo. Sí, entonces, pero luego me volvió a doler de nuevo porque me entero que él me había engañado. Y entonces por eso termino también con él. Termino con él porque me doy cuenta que cuando él lo conozco, llegaban unos niños a buscarlo en el trabajo y él decía que eran hijitos de la hermana, que había fallecido. Ya después me entero que no, que eran hijos de él, pero la esposa estaba enferma, que tenía tuberculosis. Sí, y él seguía con la esposa. Él seguía con la esposa. Y él me mintió, entonces cuando yo me enteré de eso, yo le dije, aquí terminó todo y ya no más. Claro. Porque, pues, digo, yo venía de algo difícil de mi vida y todavía seguir con otro problema de vivir esa situación, no. Y entonces, pues, terminó otra vez esa relación, pero ya fue muy diferente. ¿Y cómo se rompen esas cadenas? Porque regularmente, lamentablemente lo que pasa es que a veces repetimos nuestras historias familiares, ¿no? O permitimos ciertas historias familiares. ¿Cómo se pudo hacer? ¿Cómo pudo decir usted, no, esto no lo voy a permitir en mi hogar, esto no lo voy a repetir, esto no lo van a vivir ahora mis hijos, ¿no? Porque pues yo viví mucho la parte de mi madre también, viví ella como ella, fue su parte de su vida como esposa, como pareja, viví muchos momentos tristes con ella cuando yo era niña, ver la situación que ella vivía, entonces después cuando yo me pasa, cuando me secuestran, y luego ver otra vez cuando mi madre se va, ella muy joven, ella fallece a los 36 años, muy joven. Bastante joven, y quedarme a cargo de mis hermanos y no poder vivir mi duelo tal cual. Y entonces, yo creo que fue un conjunto de muchas cosas, de decir, yo ya no puedo vivir así. Y también fue una parte fundamental del teatro también, de que me apoyó mucho, me ayudó muchísimo el teatro también, sí. Luego se vuelve escritora, luego se vuelve política. ¿Cómo se vienen después esos procesos? Porque yo le decía fuera de cámaras, hay que conocer su historia para creérsela, porque seguramente hay muchos que no saben. Claro. Por ejemplo, después estoy en el teatro, entonces estaba trabajando en un grupo mixto que era la Casa del Escritor, que en lengua tzotzil es Natsibajón. Entonces ahí es cuando yo me dan el premio Chiapas Rosario Castellanos en 1992. Entonces, cuando me dan el premio, entonces tomo la decisión de formar un grupo para mujeres y de mujeres. Para apoyar a las mujeres en diferentes temas, porque yo dije, hay muchas mujeres que viven la situación que yo vivo o viví y que pasé. Hay muchas niñas que están viviendo que no tienen una infancia, sino piensan a ser mujeres desde niñas, piensan que van a jugar, pero en lugar de jugar ya van a hacer actividades como adulta. Entonces por eso pensé en formar la organización. Formo la organización en 1993 y entonces ya se constituye en 1994.
donde se empiezan a dar talleres para mujeres, para jóvenes y para niños. Fue en ese momento también cuando surge el levantamiento armado del 94. Entonces también fue una parte fundamental porque es cuando empiezan a llegar muchas mujeres y niños migrantes de diferentes desplazados de las comunidades. Llegaban muchas mujeres que no sabían leer ni escribir, ni un oficio en la ciudad era muy difícil. Entonces, gracias a Dios, en ese entonces encontramos un apoyo para varios talleres en la organización. Entonces empezamos con una guardería, con una escuela para que terminaran las mujeres primaria y secundaria, bajo el apoyo del INEGI, la INEA, perdón, del INEA, y entonces teníamos grupos de mujeres terminando la primaria y secundaria, una guardería, taller de panadería, taller de corte y confección, taller de sastrería, taller de computación y manualidades para los niños. Entonces, y ya luego también tuvimos el espacio de becas para jóvenes indígenas, de apoyarlos para que terminaran la preparatoria, y luego, porque anteriormente no habían apoyos como ahora. Ahora, pues, ya el que no quiere estudiar porque ya no quiere, sí, pero pues ahora sí hay. En ese entonces no la había, entonces conseguimos apoyos para que terminaran la preparatoria y luego se fueran a la universidad, y así querían un doctorado, igual para que se fuera. Entonces apoyamos a muchos jóvenes en ese entonces con el apoyo de una fundación de Estados Unidos, que nos apoyó mucho para varios jóvenes. Ahora me da mucha emoción encontrar a jóvenes. Hace poquito llegó un joven al Congreso del Estado donde lo saludé y me dio mucho gusto porque él dice que tiene ahora un doctorado en Derecho. Okay. Y yo dije, ay Dios, pero si ese jovencito lo vi tan chiquito y ahora ya es un doctor en Derecho. Pero sentí una alegría de satisfacción de haber hecho poquito de lo que pude hacer no mucho con muchas personas, pero con los pocos. Decir poquito es muy humilde. Y entonces, y otros que, por ejemplo, he encontrado que son ya psicólogas, que son doctores, bueno, que tienen diferente ya profesión. Entonces es una gran satisfacción de ver apoyar a esas jovencitas, esos jóvenes que ahora ya tienen un doctorado y que por lo menos dice, pues se le agradezco cuando usted nos apoyó en la organización. Entonces digo, es una gran satisfacción de lo que yo pasé, y entonces con eso yo me da más emoción y digo, bueno, de lo que yo viví en el momento de dolor, de tristeza, de sangre, creo que era un momento de transformación. Cuando yo no me di cuenta que era un momento de dolor que yo me topé, era para transformarme, para apoyar y transformarme a mí misma también, que era una muestra, porque nacer en cuna de oro, como muchos lo llaman, o así, yo creo que menos uno le pone interés. Somos muy pocos los que dicen, bueno, voy a estudiar esto, pero pues, porque quiero ser un profesionista, pero quiero salir alguien en la vida. Pero cuando uno viene de abajo y se transforma por puras cosas que nos vienen ahí tapando el camino, no poder avanzar, con dolor, con tristeza, con sangre, y al final de cuentas, todo en la vida llega como que no pasó nada. Pero no saben todo lo que uno vino, todo el camino que uno vino pasando. Y entonces ya cuando en el 2019 me dan la medalla Rosario Castellanos en el Congreso del Estado, estaba yo trabajando en la organización todavía de San Cristóbal, y ya después me retiro porque yo necesitaba escribir, porque ya me estaba como ahogando solita ahí en la organización. Porque sí tenía trabajo, tenía actividades apoyando a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, pero sentía yo que me faltaba algo me faltaba. Decía yo, pero ya no he escrito, yo necesito escribir, necesito actuar, necesito ser yo otra vez. Entonces me retiro de la organización y luego me voy a un proyecto de una beca y me pongo a escribir. Entonces en ese lapso escribí 3 libros. Y luego me puse a poner en escena mi monólogo y lo presenté en escenario. Me gané la muestra estatal de teatro, entonces me iba a ir a la muestra nacional, pero ya no se pudo. Y luego se dio la oportunidad de llegar al Congreso del Estado.
Algo sencillo. Sí. ¿Cómo llega una niña de Sinacantán que iba a cortar leña en la madrugada con los pies congelados? ¿Cómo llega al Congreso? Pues yo creo que llegué al Congreso por toda la trayectoria y el trabajo que he venido realizando, y yo creo y agradezco a las personas que han creído en mí y en mi trabajo, porque no es de ahora, es un andar de muchos años, es un ir y venir para arriba y para abajo, caminar caminos empedrados, caminos con espinas, caminos, veredas sin salidas, y al final de cuentas encuentran un camino de flores. Entonces yo creo que ese es un resultado del trabajo, porque uno no llega como si en el Congreso del Estado, como cualquiera decir, ay, es que yo quiero ser diputada, ¿me pueden poner para diputada, por favor? No, entonces yo creo que llega el resultado de mucho trabajo de varios años. Entonces, bueno, se dio y que yo llegara al Congreso como diputada, y cual lo agradezco mucho porque también es una forma también de un experimento diferente, vivir en la política totalmente a fondo, ver dentro de ahí es la política cómo se ve para afuera, porque cuando estamos afuera dice uno, no, los diputados son solo levantamanos, solo están cobrando, no hacen nada. Es fácil señalar y ver. Exacto, claro. sí. Entonces ya estando dentro de allí es cuando dice uno, pues lo que yo decía o lo que yo me imaginaba no es cierto. Claro, hay otra realidad. Exacto, sí. Yo creo que de cualquier forma, en cualquier lugar, yo creo que a veces no debemos de hablar, ni imaginarnos, ni pintar el paisaje cuando no sabemos cómo debemos de pintar. Muchos me han preguntado que si yo me interesaba la política cuando estaba en el arte. Yo le digo, creo que estar en el arte o estar en otro espacio, estamos haciendo política. Claro que lo de ahorita es algo más profundo, más a fondo de lo que está uno viviendo y realizando dentro del Congreso, que es otra cosa, pero cuando está uno trabajando, está uno haciendo política, con amigos hace uno política, en el hogar hace uno política, y donde quiera hace uno política. Ponte más en el arte, ¿no? En el teatro. Claro, sí, entonces, y sí, estoy muy tranquila porque, pues, gracias a Dios, la gente que sigue creyendo en mí. Por ejemplo, el año pasado me dieron el Premio Internacional de Teatro. Entonces, yo pienso que todo es una gran satisfacción, y siento que, tal vez no un ejemplo, llamarlo así, pero es una gran enseñanza para decirles a las jóvenes que a veces topan con el camino que yo viví, que yo pasé, y decirles que no se queden ahí, que todo se puede sanar y que todo puede resultar unas cosas positivas cuando ya tal vez fueron negativas, pero algo que debe sanar, porque a veces dice uno también, por ejemplo, que me preguntan que si el hijo que tengo no siento algo por él. De momento no sentí tal vez así como, ay, mi hijo, mi amor, porque no lo planeé. Pero después yo me puse a analizar y pensar de vivir con él una situación también muy difícil con él. Yo ya no pienso en el que lo engendró, yo pienso en él, pienso quién es él, y pienso que pues, todo ser humano no es culpable de lo que pasa, hacen los demás. Totalmente. ¿Qué le diría si tuviera a Petrona de 11 años, 12 años, 13 años, 17 años, 18 años, a esa jovencita, a esa niña, que yo creo, me encanta lo que dijo ahorita Lick, pasó por muchos caminos, ¿no? Y siendo gráfica de manera literal, esa niña estaba en el camino con pasto helado y ahora está en el camino en flores, ¿no? Sí. ¿Qué le diría? Que le diría que qué bueno que nunca se decayó, nunca se desanimó, que siguió adelante con la frente en alto, y que siempre vivió fortaleciéndose ese corazón, que no lo dejó que cayera y que ella se desanimara, y qué bueno, y que le agradezco. Esa niña que tanto pasó y que sufrió y que ahora pues
ha florecido con todo ese dolor que vivió. Decíamos fuera de cámara hacia el inicio, lamentablemente, esta es la realidad de nuestro país, ¿no? Y de nuestro estado, ¿no? De nuestras comunidades, ¿no? Muchas mujeres han sido violentadas en sus hogares, de diferentes tipos de violencia que existen, ¿no? Y lo siguen viviendo sin importar el género, la posición económica, sin importar nada de eso, ¿no? Y a veces eso puede ser un detonante para quedarnos, para decaernos, para estar ahí. ¿Cuál es el mensaje de resiliencia para estas mujeres que nos están viendo y que quizá no ven la salida? Yo pienso que muchas mujeres tenemos miedo de, por ejemplo, las que no estamos acostumbradas a trabajar y decir, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a mantener, si ya tienen hijos, de qué voy a darles de comer a mis hijos si yo no sé hacer nada? No, yo creo que uno puede salir de cualquier manera, así como al momento, ningún ser humano nace ya sabiendo, todos aprendemos. Entonces yo pienso que las mujeres que están allí deben buscar apoyo, comentar con las amigas, con los vecinos, miren qué puedo hacer, pedir orientación, y no dejarse allí de caer, y porque cuando uno ya está viviendo violencia en el hogar, más que nada, que es lo que se vive, es hablarlo con la pareja. ¿Sabes qué? Creo que esto ya no se puede vivir. Creo que mejor, yo como digo, en un momento dado es de hablarlo y decir, quedemos como amigos, así como nos conocimos de buena manera, platicando, enamorándonos, así también nos despidamos como buenos amigos. ¿Por qué llegar a los golpes? ¿Por qué llegar a más allá de lo que no debe uno sufrir ni uno ni el otro? Y seamos amigos. Nuestros hijos siempre seremos padres de ellos dos, pero los hijos son muy aparte, ellos vivirán su vida, pero ahí estaremos como papá y mamá para ellos. Claro. Y nosotros ya cada quien, y tú eres libre y yo seré libre. Y cuando nos veamos, igual hasta nos tomemos un café como buenos amigos. Y no de estar ahí, porque el mundo es muy corto. Y yo creo que cada día hay que vivirlo y disfrutarlo. Por ejemplo, hoy estamos aquí platicando, mañana no sabemos qué nos repara el destino. Entonces, es vivir y disfrutar la vida cada instante y cada momento. Y yo creo que vivir con una pareja no es un enemigo. Simplemente las cosas se dan porque ya no puede uno hacer la vida que debe uno llevar, que todo matrimonio tiene sus bajadas y subidas, pleitos, pero hasta allí nomás debe quedar. Y cuando ya siente uno que ya no, pues es hablarlo y decirle, ¿sabes qué? Aquí nomás terminamos y como buenos amigos terminemos. Y no tener miedo ni nada de decir cómo voy a salir adelante, porque pues si voy a ir a hacer, por ejemplo, trabajo doméstico, de todas maneras la persona que me va a dar el trabajo doméstico me va a enseñar. Así se va a limpiar el cristal porque yo no tenía cristales en mi casa. Claro. Así se limpia el estufa porque yo usaba horno, claro, fogón en mi casa, pero el estufa así se limpia, así se enciende. Todo tiene uno que aprender en la vida, y como dice, por lo menos la comida, si las hormigas comen, porque uno no va a comer. Gracias por acompañarnos en este espacio. No, de qué, al contrario. Por abrir su corazón, por abrir las historias, porque más de una mujer, usted ya escuché que no le gusta la palabra ser ejemplo, pero digamos inspiración. Sí. Inspiración de que sí se puede. Claro. Porque ese es el mensaje de esto, sí se puede. Claro, sí, de que se puede, se puede. Como decía mi madre, que en paz descanse. Todo tiene solución y tiene remedio, menos la muerte. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias.